todos? Muy buenas noches. Es un gusto para mí tener esta oportunidad para poderles compartir un poco la visión de cómo los drones pueden impactar la agricultura. Les pido mis excusas por la demora en el arranque. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya finalmente pudimos acceder a la plataforma sin ningún problema. Para esta jornada de hoy, quiero compartirles que trabajo para la compañía AgroApp. Es una empresa que se dedica a la consultoría agronómica en agricultura de precisión. Fue fundada en el año 2011, finalizando, y hoy por hoy es una empresa que está haciendo consultoría agronómica dentro y fuera de Colombia, y estamos trabajando en diferentes cultivos, tanto en topografía plana como en topografía de ladera, con sistemas mecanizados y no mecanizados. Entrando en materia, el día de hoy, como les manifestaba, vamos a hablar sobre los drones en la agricultura. Y básicamente, antes de entrar directamente en el tema de los drones, quiero compartirles un poco sobre lo que nos está diciendo la tendencia internacional de lo que va a acontecer como los factores que más pueden llegar a influenciar las prácticas en agricultura hasta el año 2030. Estas fueron unas evaluaciones que se hicieron con agricultores en Francia, en Alemania, en Polonia, en Reino Unido, donde manifiestan que la agricultura de precisión, prácticamente en un 60%, será un factor que va a ayudar a mejorar las labores del campo, en un 44% a lo que tiene que ver con automatización, todo lo que son procesos automatizados para hacer trazabilidad y manejo de la agricultura. Definitivamente el 40% considera que la agricultura se va a consolidar como uno de los sectores más influyentes e importantes en el desarrollo de la sociedad. El 36% también hablan sobre la necesidad de que haya una mayor profesionalización e incremento del número de técnicos que tienen que empezar a trabajar en las fincas, en las agroindustrias. Y pues que eventualmente también va a haber una importante desafío para trabajar en los empleos, más que todo porque, digamos, la tendencia en Europa quizás es distinta a la de América y África o Asia, donde ya la gente joven está migrando a la ciudad y no vamos a tener realmente personal que trabaje en el campo. Dentro de las tendencias que también se están observando dentro de las tecnologías de agricultura de precisión que más generen retorno, esto fue una investigación hecha en el 2017, exactamente el año pasado, donde se habla sobre qué tipo de herramientas de agricultura de precisión están influyendo mucho más las tendencias agrícolas. Y encontramos que el muestreo de suelos georreferenciado está trayendo unos beneficios, unas rentabilidades que pueden alcanzar prácticamente un 62% según el estudio. Lo que es el mapeo de la conductividad eléctrica del suelo, un 45%, 46%. Lo que es el monitoreo de la productividad, casi un 32%. Encontramos que las imágenes aéreas o de satélite pueden llegar a tener, digamos, unos retornos casi en un 20%. Los drones
o los dispositivos no tripulados en un 13.5%. El análisis de los monitores de productividad, todo lo que tiene que ver con trazabilidad operacional y en sí los datos de producción, un 13.7%, para un total de un 60%. Es decir, realmente la percepción que se tiene de estas herramientas de agricultura de precisión nos están indicando un gran desafío para el mercado de los drones específicamente, porque si bien es cierto, es una tecnología que puede generar valor, todavía está en desarrollo y se necesitan profundizar más cómo estas metodologías pueden generar valor dentro de la cadena de producción. Tomando este slide del señor Khan en el 2015 y citado por el doctor Molin en el año 2017, encontramos que cada día más nos estamos enfrentando a inmensos volúmenes de datos. Hoy hablamos de agricultura de precisión, próximamente ya estamos hablando de agricultura de predicción y posteriormente agricultura de prescripción. Este es un proceso que se viene dando ya, pero también es muy importante comprender el momento de desarrollo en estas herramientas agrícolas que hay en diferentes modelos de cultivo y en los países. Hoy por hoy podemos encontrar en el mercado servicios de agricultura de predicción donde ya se están ofreciendo servicios que hablan sobre darle la posibilidad al agricultor de hacer un pronóstico de producción. Y realmente este es un servicio que hay que verlo con cuidado porque exige una buena parametrización, una buena estructuración de datos, generar diversos modelos matemáticos que logren tener buenos ajustes para decir con consistencia que se puede llegar a hacer predicción de lo que pueda acontecer en estos cultivos. Para llegar a esto, definitivamente se necesita unas plataformas y unas estructuras de análisis de datos que van a partir precisamente de grandes cantidades de datos como es el famoso Big Data, lo que es la agricultura digital, donde tenemos un crecimiento rápido pero de altísima complejidad. Por eso cuando hablamos de drones, hablamos del procesamiento de información obtenida con drones, es importante tener en consideración todo lo que tiene que ver con buenas plataformas, robustas plataformas para el procesamiento efectivo de datos, el almacenamiento y obviamente el análisis. Las ciencias de datos son unas líneas del conocimiento que definitivamente van a jugar un papel protagónico en esta evolución de la agricultura. Y para entrar específicamente a hablar de los drones como una de las herramientas que contribuyen al desarrollo de la agricultura de precisión, es pertinente diferenciar dos grandes vertientes que tiene la agricultura de precisión. La primera de ellas es la que maneja la variabilidad espacial, es decir, que a través de sensores, de sistemas de información geográfica, de imágenes, de satélite, de avión, de drones, a partir de los mapas que se hagan de la variabilidad de los suelos, de las producciones, de la conductividad eléctrica, imágenes térmicas, de infrarrojo cercano, etcétera. Toda fuente de información que mida la variabilidad espacial trabaja en esta primera vertiente. Es una vertiente que se usa para hacer investigación y que te permite hacer gestión de insumos, gestión de tasas variables, entender el comportamiento y los patrones de algunas plagas, enfermedades.
pero definitivamente es una vertiente que exige mucha mayor complejidad, se necesita más capacitación, más experiencia. Eh, los primeros censos muestran que no hay muchos expertos en el mercado que trabajen en esto, pero definitivamente es la vertiente de la agricultura de precisión que va a crear mayor impacto en la producción. Por otro lado, tenemos una segunda gran vertiente, que es todo lo que está asociado a las tecnologías de GPS, llámese telemetría, piloto automático, control de tráfico, sistemas automatizados, todo lo que implique tener un computador, un sistema de posicionamiento global, inclinómetros, que ayuden a que el desempeño de las máquinas sea mucho más eficiente y preciso. Esta vertiente de la agricultura de precisión exige unos protocolos para instalar, para calibrar y mantener equipos, y normalmente las casas comerciales son las que capacitan y enseñan a agricultores y operarios a manejar estos equipos, y definitivamente van a tener un impacto muy positivo en la operación y gestión de las máquinas y en general de las labores. Entendiendo estas dos grandes vertientes, pues ya podemos ubicar dónde va a ubicarse precisamente los drones, qué papel juegan dentro de la agricultura de precisión. En el slide que están viendo ahora, que les va a aparecer en su pantalla, eh, se habla hoy de lo que es la integración de información a través de plataformas que normalmente trabajan en la nube. Y cuando hablamos de herramientas de agricultura de precisión, el gráfico nos permite claramente ver qué tipo de información se puede integrar y asociar. Por ejemplo, lo que es el linderamiento de los lotes, el muestreo georreferenciado de suelos, lo que es la fertilización en tasa variada, lo que es la siembra en tasa variada, lo que es el manejo de datos climáticos, la captura de datos de campo, el famoso scouting, que se hace para tomar datos de plagas, de enfermedades, de malezas, de desarrollo, de drenajes. Tenemos otro componente que son las imágenes. Pueden ser multiespectrales, térmicas, hiperespectrales, tomadas con avión, con dron, con satélite. Y finalmente, lo que es el mapeo de producción que normalmente se logra cuando en las máquinas se ponen monitores de productividad. Estimados participantes, si ustedes ven en detalle este gráfico, podemos comprender que una imagen multiespectral que se pueda tomar con un dron apenas es uno de los elementos que se tienen en cuenta para poder tomar decisiones de campo e integrarlas con otras tecnologías. Por eso es pertinente aclarar que cuando hablamos de agricultura de precisión, no podemos limitar la agricultura de precisión a una imagen de un dispositivo tomado con dron. La agricultura de precisión abarca muchas herramientas más, muchas tecnologías más, y en la medida que logremos integrar estas tecnologías en los modelos productivos, podemos hablar con propiedad de tener una buena agricultura de precisión. En este orden de ideas, entramos a un tema que es muy importante, que es la teledetección en la agricultura. Y para hablar de la teledetección en la agricultura, vamos a referirnos a tres grandes componentes. El primero de ellos es la teledetección que se lleva a cabo usando sensores remotos como los satélites, como las cámaras que se instalan en los aviones o como las cámaras que se instalan en los drones. Para darles un ejemplo real,
de estos sensores remotos que se trabajan en agricultura, en satélite, pues se lleva trabajando ya hace varios años con imágenes provenientes del sensor remoto Landsat. Es un satélite americano, pues que lleva ya varias versiones en órbita. Hoy tenemos ya el Landsat 8, que nos ofrece una gran variedad de imágenes multiespectrales. Está el satélite Sentinel, está el satélite Rapid Eye. Todos ellos son satélites que ofrecen muy buena información de altísima calidad para hacer gestión agrícola. Por otra parte, dentro de los aviones, hablamos de avionetas, por ejemplo, la Cessna, es muy popular a nivel de cultivos extensivos, me refiero a maíz, soya, caña de azúcar, trabajar cámaras que se instalan en estos aviones. Empresas como Tetroacán, como Flux Data, tienen ya un gran desarrollo, no solamente en las cámaras, sino en los dispositivos para instalarlas en estos aviones. Y dentro de los drones hablamos que ya hay cámaras multiespectrales, hiperespectrales, cámaras para capturar información de color real en rojo, verde y azul, dispositivos LIDAR que trabajan con sistemas láser tridimensionales, cámaras térmicas, y bueno, por otra parte hay drones también pues, que nos permiten hacer aplicaciones líquidas y trabajar un poco la reforestación. Cuando hablamos de teledetección en agricultura, es muy importante comprender 4 parámetros que son fundamentales a la hora de hablar de imágenes, que son la resolución espacial, que se define como el tamaño del píxel del cual se va a medir el factor o la banda. Está la resolución espectral, que tiene que ver con las bandas del espectro electromagnético que están involucradas en la medición con la cámara, es decir, que puedan capturar la reflexión de la luz del color rojo, verde, azul, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, red edge, infrarrojo térmico. Está la resolución radiométrica, que tiene que ver ya con el grado de precisión que va a tener esta capacidad de capturar la información espectral y que se mide en bits y posteriormente se trabajan como niveles digitales. Y finalmente, la resolución temporal. Los satélites como Landsat pasan por la misma órbita cada 16 días. Satélites como Sentinel pueden llegar cada 10 días. Satélites como Rapid Eye pueden pasar cada día. Pero cuando hablamos de aviones y drones, pues se pueden tomar las imágenes cuando haya la disposición para hacerlo. Estos componentes, queridos participantes, son factores que deben tener en cuenta a la hora de trabajar teledetección en agricultura. Y ya entrando específicamente en lo que tiene que ver con el dron, entendiendo ya esa clasificación previa, pues tenemos 3 tipos de drones. Básicamente los multirotor, los de ala fija y los mixtos, que combinan tanto rotores como ala fija. Los drones son llamados también vehículos aéreos no tripulados o UAVs. En otros entornos les llaman avión controlado en forma remota. Y, digamos, drone viene del inglés drone, que significa zángano, que son formas para describir estos dispositivos aéreos. ¿Qué componentes básicos tiene un dron? Normalmente un dron va a tener un procesador central al cual va a ir conectado el sistema de inclinómetros y de GPS. Van a tener unas antenas que van a ayudar a hacer la comunicación con el sistema de control en distancia remota. Va a tener un sistema de baterías y vamos a tener también, digamos, lo que son los motores que confirman los rotores. Pueden encontrar drones con mayor o menor grado de complejidad.
pero en esencia la mayoría de ellos tienen estos componentes. Cuando se trabaja con drones es importante comprender cómo componentes para eventualmente dentro de su desarrollo, dentro de su manejo cuando ya se llegue a operar la máquina. En este orden de ideas es muy importante considerar siempre cómo se hace la navegación. Hay algunas medidas entre sistemas que se despegan en forma automática, otros que se hacen en forma semiautomática, otros definitivamente se despegan manualmente, pero digamos que el grado de desarrollo y el tipo de dron con el que se trabaje va a determinar cuál es el sistema más efectivo. Otro factor que también es muy común en los drones es que la mayoría de los software que trabajan los drones nos van a permitir diseñar unas rutas con las cuales el sistema automáticamente va a hacer unos recorridos y posteriormente pues ya se calibra el equipo para que haga cierto número de tomas por intervalos de tiempo. Estos digamos que son algunos de los elementos fundamentales que siempre se debe tener en cuenta a la hora de manejar drones. Ahora bien, entrando ya en materia, los drones van a tener de lo que se conoce aplicado a la agricultura y a la forestería, se tienen 4 grandes grupos de posibles actividades que desarrollen estos equipos. En este orden de ideas, tenemos la parte de imágenes que se trabaja normalmente con cámaras, como lo hablábamos anteriormente, que van a tomar imágenes reales, imágenes multi e hiperespectrales, sistemas de LIDAR, bandas térmicas, y producto de estas cámaras multiespectrales e hiperespectrales se pueden estimar una serie de índices de vegetación. Comercialmente y popularmente casi todo el mundo trabaja lo que es el NDVI, pero realmente hay muchos más índices que se pueden estimar y que han venido siendo ajustados y validados por diferentes investigadores en el mundo, en varios modelos de cultivo, y dependiendo del tipo de imagen y de sensor, pues estos se pueden aplicar con mayor o menor idoneidad. Lo importante aquí es comprender el algoritmo de cada uno de estos índices que se puedan ajustar mejor a la necesidad del cultivo. ¿Por qué digo ajustar mejor? Porque los cultivos tienen diferentes comportamientos. No es lo mismo generar imágenes para cultivos perennes que para cultivos semestrales. Cada uno tiene un ciclo de desarrollo diferente, tiene un sistema de desarrollo distinto, un comportamiento en su biomasa, en su desarrollo, en su fenología, que tenemos que ver cuidadosamente cuál de ellos se puede emplear más. El NVDI, como les mencionaba, es el más popular, el que más se ha trabajado, pero definitivamente los investigadores están apuntando a trabajar con índices que sean mucho más efectivos para comprender lo que acontece en los cultivos. En segunda instancia está la parte de fotogrametría, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con topografía. Llámese levantar linderos, estimar áreas, hacer levantamientos altimétricos, poder modelar modelos digitales de elevación, y evidentemente esta fotogrametría exige que haya unos puntos de control o puntos de referencia en tierra, los cuales deben ser georreferenciados con un buen equipo o utilizando sistemas de antenas cinéticas como las RTK que nos ayuden a tener unas mediciones confiables. Por otra parte está lo que son las aplicaciones líquidas,
que es algo que se está desarrollando últimamente, donde hay que tener en cuenta factores como lo son la autonomía del vuelo, cuántos minutos puede hacer en cada vuelo, cómo va a ser su eficiencia de aplicación en hectáreas por hora, cómo se va a manejar el efecto de la turbulencia causado por estos motores, cómo va a ser el tamaño de gota por centímetro cuadrado que efectivamente estamos aplicando. Y al final tenemos otro gran grupo que es lo que se está trabajando ya en reforestación, que es utilizar drones para esparcir semillas o lanzar balas especialmente construidas para que estas semillas puedan soportar condiciones de estrés hídrico. Son unas balas que ya vienen cargadas las semillas con retenedores de humedad y algunos nutrientes básicos que le ayudan a sobrevivir en sus primeros fases de desarrollo. En el contexto del trabajo con estos dispositivos, a nivel de el mundo y de Colombia se empieza a ver que cada vez más empieza a haber una amplísima adopción de los drones en la agricultura. Y no podemos ser ajenos a que esta tendencia ya está ocurriendo, pero llamo la atención que en agricultura es muy importante que quienes desarrollan los servicios utilizando estos equipamientos para ofrecerlos en la agricultura deben estar acompañados, ojalá, de profesionales de la agricultura, para que ayuden a estas empresas que tienen buenos equipos, buenos desarrollos, buenos profesionales, pero que son ajenos a la agricultura, para que realmente se enfoquen en servicios que le puedan generar valor al agricultor. Cuando hablamos de lo que se pueden hacer con estos drones, es muy importante considerar el software o las plataformas de proceso. ¿Qué requerimientos vamos a tener de acuerdo a los productos que vendemos? La mayoría de personas que trabajan con estos drones, los profesionales, los técnicos, conocen ampliamente las plataformas más comerciales. Y este es un pequeño benchmarking que se presentó en un congreso el año pasado, donde hay unos parámetros importantes a considerar para poder ofrecer servicios en forma eficiente, que es la velocidad de procesamiento de estas plataformas, la capacidad de procesamiento de número de imágenes con respecto al tamaño de estas imágenes, importante dónde se ubica el proceso, si lo vas a hacer en un software instalado en la computadora o lo vas a hacer en la nube, cómo es la capacidad para exportar la información procesada, cómo puede ser el análisis por unidad productiva, es decir, por lote, qué tanto podemos integrar esta información con sistemas administrativos de las agroindustrias, cómo podemos integrar la información procesada dentro de plataformas de Big Data e inteligencia artificial. Y definitivamente estos parámetros, señores participantes, tienen que considerarlos a la hora de empezar a procesar. Sea que trabajen para una finca, para una plantación grande, para una agroindustria, en el momento de procesar datos hay que tener en cuenta este tipo de parámetros porque necesitamos generar información oportuna de calidad que nos permita tomar decisiones. Cuando hablamos de agricultura de precisión, es inevitable pensar en cómo se va a hacer la gestión con respecto a la reducción de la escala. Digamos que la agricultura convencional siempre ha trabajado a nivel de parcela, donde hay un tratamiento uniforme, es decir, se piensa que el lote es uniforme. En agricultura de precisión ya se trabaja el píxel y se empieza a hacer un tratamiento localizado. Pero ya, gracias a estos dispositivos como los drones y las cámaras de alta resolución, ya podemos llegar a hacer tratamiento individualizado por planta. Que por ejemplo, en experiencias que tenemos en café, en aguacate, ya se empieza a ver más claramente esta escala, cómo se puede llevar a cabo en el trabajo práctico. En esta
imagen que he titulado Obsesión por la precisión, quiero invitarlos a considerar eh, cómo manejar el número de píxeles en una imagen, y eso tiene que ver más que todo con lo que hace referencia a la resolución. Cuando en un dron se utiliza una cámara multiespectral y se trabajan altísimas resoluciones, efectivamente usted va a tener un mayor grado de detalle, pero en la medida que aumenta el grado de detalle, aumenta el tamaño del archivo. Y en el ejemplo que les estoy ilustrando aquí, ustedes pueden ver que trabajando diferentes tamaños de píxel, prácticamente las tendencias de comportamiento de ese cultivo son las mismas. Es decir, que cuando trabajemos información, es importante tener una cantidad razonable de puntos que generen valor. Yo no les puedo decir cuál es la cantidad idónea. Eso dependerá del cultivo y de la variable y de los factores que se quieran analizar. Pero no podemos entrar en los extremismos de manejar información extremadamente detallada para tomar decisiones que no van a ser tan detalladas. Y viceversa, a veces puede haber un factor que necesita muchísimo detalle y entonces ahí sí se requiere tener imágenes muy pesadas y muy densas en datos. ¿Por qué llamo la atención de considerar la precisión? Porque precisamente cuando llega la hora de tomar decisiones, y por eso está este slide que habla, donde vemos dos hombres parados, uno sobre una cuadrícula mucho más amplia y otro sobre una cuadrícula más pequeña. ¿Y por qué llamo la atención de eso? Porque cuando usted considera el tamaño de píxel, siempre tiene que tener en cuenta qué decisiones va a tomar. Le pongo un ejemplo. Si usted está trabajando en un cultivo de caña de azúcar y usted va a tomar decisiones de nutrición o de cómo aplicar madurantes, tener un píxel de 3 centímetros no me va a generar valor. Y trabajar un píxel de 15 a 20 centímetros puede ser mucho más funcional para ese cultivo. Y vuelve y juega. Si, por ejemplo, trabajamos un cultivo como el maíz, donde el número de surcos sembrados tiene una distancia más reducida y la misma forma de la planta es distinta, muy probablemente usted necesite un píxel un poco más pequeño, puede ser de 3, 4, 5 metros. Entonces, cada cultivo y el desarrollo foliar del cultivo y la forma que tiene cada planta nos va a decir realmente cuál es el píxel más adecuado. Y por otra parte, es importante considerar si usted puede ejecutar un manejo diferencial. Por ejemplo, si usted tiene un aplicador variable en una máquina, en un tractor para aplicar en forma variable fertilizante, la respuesta del GPS a los cambios de variabilidad sobre el terreno no van a ser cambios demasiado pequeños, que cambie la fertilidad cada 10 centímetros o cambie cada 30 centímetros. Eso es algo pues que es absurdo. Normalmente en experiencias previas hemos visto que pueden haber cambios cada 25 o 30 metros y eso. Entonces no tendría sentido tener imágenes de altísima resolución cuando la capacidad de ejecución de la aplicación variable de un insumo que se hace con base en una imagen de alta resolución, pues esta tenga demasiada resolución. Tiene que haber un parámetro razonable, proporcional entre el nivel de detalle de la imagen y el nivel de actuación sobre el cultivo. Cuando hablamos de teledetección, porque muy probablemente algunos de ustedes pueden o no estar familiarizados,
es la adquisición de información a pequeña o gran escala de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de grabación o instrumentos de escaneo. Eso es un sistema, o eso es propiamente la teledetección, y como les hablaba anteriormente, se hace a través de drones en nuestro caso particular el día de hoy. Cuando nosotros trabajamos teledetección, es decir, usamos estas cámaras, es importante entender que estas cámaras que le ponemos a estos drones pertenecen al grupo de los sensores remotos pasivos. Es decir, que para que ellas puedan tomar imágenes necesitan que haya una luz indirecta que es la del sol, y esta se va a reflejar sobre todos los objetos que hay en el espacio. Lo que hace la cámara es detectar esa reflexión de la luz. Pero también hay sensores remotos activos, como los radares, que tienen su propia emisión de señal y tienen su propio sistema que capturan esa información que se refleja sobre la superficie. En términos simples, las cámaras multiespectrales o hiperespectrales, para poder funcionar, necesitan pues precisamente que haya de este sol. En su forma más intrínseca, en la imagen que ustedes ven en este momento, les estoy mostrando cómo funciona esto. Normalmente, la cámara multiespectral o el satélite lo que hacen es captar la reflexión de la luz del sol que refleja sobre los tejidos de las hojas. Y estas imágenes son las que se procesan a través de las bandas espectrales, y una vez se combinan con índices de vegetación como el NVDI, nos permiten detectar cómo son estos índices y poder entender en qué partes del cultivo tenemos áreas más vigorosas o menos vigorosas. Y aquí llamo la atención que hay que tener una claridad de cómo interpretar un NVDI. El NVDI mide la reflexión de la luz sobre el área foliar. Ustedes no están viendo cuántos frutos está produciendo, o qué tan grueso es el tallo de una caña, o cuántos tubérculos por planta están produciendo en la papa. Solo están midiendo la reflexión de la luz en las hojas. Es decir, que si nosotros decimos que podemos hacer pronósticos de producción, esta es una afirmación que hay que parametrizarla y validarla cuidadosamente con modelos matemáticos, porque usted está diciendo que a través de la reflexión de la luz en las hojas va a estimar cuántos tubérculos o cuántos tallos o cuántas espigas o cuántas mazorcas puede producir. Esto tiene ahí un sesgo que amerita que se haga un modelamiento juicioso para poder crear realmente modelos que sí puedan llegar a predecir, o por lo menos aproximarse a lo que debería ser la producción del cultivo que usted esté trabajando. En esta misma imagen abajo, ustedes pueden ver lo que son unas curvas espectrales. En este caso no es un NVDI, sino un índice que es un EVI, donde ya hay una corrección del efecto atmosférico. Y estas curvas también nos ayudan a entender cómo viene el desarrollo del cultivo y cómo se sincroniza con las labores que se hacen en el campo, con el clima y con el estado fenológico. Ahí es donde realmente vamos a tener la capacidad de generar modelos predictivos. El espectro electromagnético, esto es una parte fundamental para entender cómo funcionan las cámaras multiespectrales. El espectro electromagnético, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, están en el espectro visible, que captura normalmente el color azul, verde y rojo, pero la mayoría de cámaras multiespectrales y las cámaras hiperespectrales pues ya trabajan en rangos que están en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio y en el infrarrojo térmico, que es lo que no podemos ver
con nuestros ojos. Eso es lo que detectan estos filtros de estas cámaras. Por eso, también hay que llamar la atención que se han visto casos a veces que teniendo cámaras de espectro visible, se modifica torpemente los datos y se procesan y se venden como si fueran datos de NVDI. Y si usted no tiene una cámara con filtro infrarrojo y rojo, pues va a ser muy difícil poder calcular un NVDI. El software le permite a usted hacer muchos cálculos e inferencias. Eso no significa que todas las posibles combinaciones o integraciones que usted haga sean lógicas, sean razonables y sean válidas. Por eso es muy importante ser muy estricto y riguroso a la hora de aplicar un algoritmo para un índice de vegetación de acuerdo a las bandas espectrales que efectivamente mida la cámara. Dentro de las cosas que se pueden detectar en el espectro visible, en el infrarrojo cercano, medio y lejano, tenemos algunos ejemplos. Como bien lo mencionaba anteriormente, el infrarrojo cercano nos ayuda a estimar estrés en la vegetación, a hacer estudios de biomasa, a hacer discriminación, por ejemplo, entre coníferas y latifoliadas. En el infrarrojo medio se puede hacer, por ejemplo, estudios de contenido de humedad en suelos y vegetación. Se puede hacer algún tipo de discriminación entre tipos de vegetación. Ya cuando hablamos del infrarrojo medio, se pueden calcular ya también, por ejemplo, el calor diurno reflejado, y ya a nivel de infrarrojo lejano, térmico, pues ya se puede trabajar mucho más estas temperaturas o la inercia termal diurna y estacional. Mientras que la banda roja, pues va a detectar lo que es la absorción de clorofila, una penetración limitada del agua, detección de vegetación enferma o muerta y también lo que es una discriminación del color de follaje que le permite entender diferentes estados de desarrollo del cultivo o situaciones de estrés. Cada elemento que una cámara espectral o multiespectral que trabaje con un dron tiene la capacidad de ayudarles a ustedes a generar firmas espectrales, es decir, cada elemento del espacio va a tener un comportamiento distinto dependiendo del cultivo, dependiendo del estado de desarrollo, dependiendo del nivel de humedad, dependiendo de la variedad, dependiendo de muchos factores. Por eso es que parametrizar NVDI es una tarea en cierto modo compleja, porque a usted el NVDI le puede variar de un día para otro o de una semana para otra, dependiendo del grado de humedad que haya en el suelo, y este puede afectar el desarrollo foliar, o una aplicación de nitrógeno, o una condición de estrés hídrico. Entonces, cuando se quiere definir una parametrización de desarrollo con base en NVDI, hay que tener mucha precaución para que no vaya a haber factores distintos que sesguen la parametrización del NVDI con respecto a un modelo de fenología o de variedad o de condición de humedad. Los productos generados de estas imágenes multiespectrales, pues, son algunas de ellas las que ustedes están viendo aquí: imágenes infrarrojas, radiación solar, índices de vegetación, imágenes térmicas. Y hay una gran variedad de imágenes que están ofreciendo diferentes empresas dentro de Colombia y fuera de Colombia, con un gran número de productos muy buenos todos ellos. Y yo siempre le hago la invitación a los agricultores, a los técnicos, a los profesionales, que estas imágenes serán valiosas en la medida que sepamos interpretarlas y tomemos decisiones de campo que tienen que afectar el incremento en la producción, la reducción de costos o el mejor manejo de recursos como el agua o mitigar el impacto de los agroquímicos. Si estas imágenes
Estos productos obtenidos partiendo de las cámaras multiespectrales que se ponen en estos drones no reflejan el uso o la toma de decisiones en los parámetros que les acabo de mencionar. Entonces va a ser muy difícil que un dueño de una finca, o un técnico o una junta pueda realmente justificar la inversión en este tipo de servicios. Toda esta información que es muy valiosa y todas estas empresas valiosas que hay en el mercado y todo este desarrollo que se ha visto con drones, con cámaras, toda esta iniciativa, todo este impulso es algo muy positivo para la comunidad agrícola y es un desafío para todos los técnicos y agricultores poderle sacar el mayor provecho a estas imágenes para que realmente pues, se genere valor en el campo. Dentro de los ejemplos que se puede hacer con estas imágenes son las famosas clasificaciones supervisadas, es decir, se hace una clasificación de estos píxeles para poder determinar, en este caso, por ejemplo, dónde están las malezas, en qué áreas están y poder definir no solamente el área que está contaminada, sino también el porcentaje de agresividad de la misma. Esto permite hacer censos de malezas y eventualmente generar mapas de prescripción de malezas para aplicar con pulverizadoras que tengan monitores variables. El procesamiento fino de las imágenes es muy importante a la hora de poder hacer modelamiento. En este caso ustedes están viendo una imagen de altísima resolución y aquí ya se ve el algoritmo donde se identifican exclusivamente las zonas donde hay malezas. Si nosotros tuviéramos que aplicar aquí herbicidas, pues podríamos hacerlo con pulverización en tierra o en su defecto con drones que apliquen solamente en las zonas que realmente se requieren. Esto trae unas economías gigantes, importantes, con el uso de agroquímicos. El seguimiento que se hace con imágenes de NVDI pues es muy valioso en la medida que se tengan secuencias, que realmente se tengan secuencias de cómo va evolucionando esos índices de vegetación. Si usted como agricultor o técnico o como empresa que ofrece servicios no ofrece la secuencia de índices de vegetación, pues va a ser un poco difícil generar valor para tomar decisiones que realmente impacten el cultivo. Por eso se vuelve estratégico tener plataformas de procesamiento de datos que le permitan al cliente final o al agricultor o al técnico poder ver cómo es la variación de esos índices de vegetación en el tiempo. Eso nos permite evaluar el efecto de las decisiones que hemos tomado, que es lo que nos va a conducir a justificar este uso de tecnologías y obviamente a poder establecer planes de optimización de aplicación de insumos o de labores de campo. Otro tipo de algoritmos también se pueden ayudar para encontrar áreas despobladas. Este es un caso muy especial, por ejemplo, en Centroamérica, en la zona cañera, es muy común encontrar plantaciones de caña con problemas de población. Y cuando ustedes tienen plantaciones de 10.000 hectáreas y tienes un problema de un 14, un 15, un 18% de despoblación, es prácticamente 1.800 hectáreas en las cuales estás aplicando fertilizantes, riegos, herbicidas y no hay caña. Es decir, se vuelven herramientas estratégicas para optimizar los insumos. Igualmente sucede en plantaciones como las de ladera, como aguacate, como café, donde es importante tener claridad del número de plantas para que las recomendaciones que se hacen sean específicas por planta y no por hectárea, y de esa manera optimizar mejor los insumos y las dosificaciones. La integración de estas imágenes con sistemas de información geográfica también se vuelve
un recurso muy importante a la hora de gestionar la información y tomar decisiones. Una imagen suelta tiene un valor, pero si la integras a un sistema de información geográfica que te permita analizar multitemporalmente las imágenes y tener en el mismo sistema el efecto de las decisiones, los indicadores de producción, las cantidades de insumos, va a permitir hacer una gestión inteligente de los recursos y muy seguramente impactar positivamente la producción y los costos. Este es un ejemplo que les he traído, una investigación muy interesante que hace el doctor Ciampiti, donde él trabajando con modelamiento espectral, lo que ustedes ven ahí son diferentes tipos de imagen. La primera es una imagen térmica, la segunda es una imagen que le han llamado un NBDI azul, que digamos ha sido una prueba que han hecho con las lentes, y finalmente generan una combinación de estas capas de información para generar un algoritmo que nos permita ver cómo viene la temperatura en un campo de canola. Esta imagen o estas imágenes y sus combinaciones se han sometido a un modelamiento espectral donde se hace una correlación entre el NBDI azul y la biomasa de canola y otro entre la biomasa y la temperatura. Al final se genera un modelo donde se está viendo cómo se comporta la temperatura en las hojas con 4 híbridos y le va a permitir estimar cómo hacer esa fotosíntesis. Esto que ven aquí ya es un trabajo mucho más robusto, donde no se tiene solamente en cuenta una imagen, sino que ya se va a un paso superior y empieza a haber un modelamiento matemático que nos va a permitir entender estas correlaciones y por consiguiente hacer lo que llamamos nosotros un pronóstico de cuál podría ser el posible comportamiento de la biomasa conforme cambie la temperatura o conforme cambie el NBDI azul. Este es realmente el foco en el que va a haber una inmensa posibilidad de que se usen las imágenes multiespectrales obtenidas con dron. Esta es la evolución que más puede llegar a generar valor dentro de la agricultura. La imagen por sí sola tiene un valor muy limitado, pero si logramos hacer modelamientos espectrales que nos permitan hacer pronóstico o por lo menos comprender el comportamiento, ya es un gran aporte para generar valor dentro de los sistemas productivos. Aquí ya como pueden ver, se hicieron correlaciones de las longitudes de onda en diferentes observaciones y ya pueden definir prácticamente cómo son los lugares donde va a haber buen vigor y donde va a haber un vigor estándar. Y de acuerdo a eso ya se pueden hacer manejos diferenciales dentro del cultivo de la canola. Este es otro caso muy interesante donde se trabajan con imágenes térmicas. Y aquí es donde empieza a jugar un papel muy importante cómo se modelan las imágenes. Si ustedes ven la imagen número 2, es una imagen térmica donde usted puede ver cómo son, digamos, las diferencias de temperatura dentro del lote y entre los surcos. Pero esa es una imagen que si usted se la entrega hacia el agricultor, no le va a ayudar mucho, porque él no va a entender qué tipo de decisiones puede tomar. Pero si esa información la modelamos a través de operaciones de combinación de modelos raster y vector, finalmente podemos entender tendencias y clases como es la última imagen. Esa ya es una imagen que va a ser mucho más sencilla para tomar decisiones en cómo manejar de alguna manera la condición hídrica del cultivo. De eso se trata, de facilitar la toma de decisiones. Entre la imagen sea más simple, va a ser más benéfico para el agricultor
y va a facilitar la toma de las decisiones con respecto al factor que se está evaluando. Este es un caso que les he traído de la comparación de un NBDI calculado con un sensor remoto que es el SPOT y un monitor de productividad real. Si ustedes ven lo que ha calculado el monitor con píxeles de 10 metros y 20 metros y cómo se correlacionan con las imágenes de NBDI en diferentes fechas, en píxeles de 20 por 20 metros, se van a dar cuenta que no hay una correlación muy elevada. Por ejemplo, en experiencias que se han hecho aquí en Colombia en cultivo de arroz con imágenes de dron y monitores de productividad, se han encontrado correlaciones que van entre el 30 y el 40%. Es decir, lo que el NBDI estaba diciendo que estaba bien o estaba mal, tuvo una correlación apenas del 40% con la producción final. Por eso hay que cuidarse mucho de hacer buenas parametrizaciones y tener claridad que una imagen de dron necesita mucho ajuste para poder llegar a decir que puede representar la productividad. Esto es un factor muy importante que lo traigo a consideración, y es que cuando nosotros hablamos de generar imágenes multiespectrales, los aviones y sus cámaras multiespectrales son los dispositivos más eficientes y rápidos que hay, y por ende los más económicos. En agricultura como la brasilera o la americana, de grandes extensiones, es mucho más estandarizado y popularizado el uso de imágenes con avión, más que con drones, porque pueden capturar inmensas áreas en corto tiempo. Por supuesto, el escenario en Colombia, la ladera, la pequeña finca, minifundio o los lotes medianos, son una condición distinta donde el dron puede jugar un papel importante. Pero esto es un parámetro que es muy conveniente que lo tengan en cuenta para que a la hora de pagar un precio de un servicio o ofrecer un servicio esté dentro de unos costos razonables, dado que el uso de tecnología debería bajar costos y ser mucho más asequible. Entonces, son factores importantes de considerar a la hora de adquirir un servicio o de ofrecer un servicio de este tipo. Tenemos los drones para la fotogrametría. ¿Qué es la fotogrametría? La fotogrametría es la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, la dimensión y la posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto. Esa es la definición clásica de fotogrametría, y es quizás aquí uno de las vías en que los drones más se han popularizado en el medio agrícola, ofreciendo servicios de planimetría, de altimetría, de modelos digitales de elevación. Aquí llamo la atención, esta es una investigación que presentaba el doctor César García de Cenicaña, donde manifestaba la importancia de tener puntos de control, porque si no se tienen estos puntos de control, de posicionamiento, pues evidentemente las mediciones que se hagan tanto a nivel de planimetría como de altimetría van a quedar sesgadas. Esto puede parecer algo elemental u obvio, pero sueles encontrar en muchas ocasiones que se ofrecen servicios o la gente toma imágenes sin hacer la respectiva corrección con los puntos de control. De ahí la importancia de establecer esos puntos de control. ¿Qué productos se pueden generar básicamente con esta fotogrametría? Pues ortofotos en 3 dimensiones, modelos digitales de elevación, nubes de puntos con valores de altimetría. Se pueden generar mosaicos desde 50 hasta 1.5 centímetros, ya depende de la resolución que se quiera manejar. Y, por ejemplo, en el caso de cultivos, con la fotogrametría hecha con los drones se pueden establecer líneas de surco,
para ayudar a optimizar labores de aplicación, labores de cosecha, labores de riego, y esto pues trabajan unos niveles de error que están por debajo de la pulgada, es decir, 2,54 centímetros. Estas líneas que son detectadas con los drones son las mismas que se van a instalar dentro de los sistemas de autopilot de los tractores para que ellos puedan recorrer siempre por el mismo lugar. Otro dispositivo importante para trabajar dentro de esta línea de la fotogrametría son los sistemas de detección con láser, que es LIDAR. Este es un sistema que básicamente dispara muchos haces de luz de láser y dependiendo de la intensidad, los tiempos y las distancias, él empieza a calcular, digamos, las formas en 3D que pueden tener estos espacios. Aquí ustedes están viendo equipos que pueden mejorar su exactitud y su alcance, pero obviamente van a tener precios más altos. Hoy en el mercado tenemos una inmensa disponibilidad de estos dispositivos LIDAR que son muy interesantes para aplicar en agricultura. Aquí les he traído unas imágenes de la empresa Real Group Interactive, que tiene su sede aquí en el Valle del Cauca, donde ellos ya ofrecen modelos muy interesantes digitales de terreno, modelos de drenajes y pendientes, y todo este procesamiento de imágenes se hace a través de dispositivos LIDAR. Importante recordar que este dispositivo fue un dispositivo militar inicialmente y se utilizaba mucho para hacer el levantamiento en las zonas selváticas o en las riberas de los ríos, en las selvas tropicales, donde se necesitaba saber cómo eran las orillas y cómo eran los comportamientos de los ríos, ya que aquí se hacían operaciones militares. Ya cuando esto se lanza a servicios civiles, pues ya se les empieza a dar otro tipo de usos que van a tener un efecto muy importante en la agricultura. Estos mismos sistemas LIDAR ayudan, por ejemplo, a caracterizar vegetación con respecto a su altura, a su diámetro, a su forma, y te permiten crear modelos tridimensionales de las plantaciones y eventualmente generar algoritmos que nos permitan estimar biomasa. Como les decía, el Real Group viene haciendo un trabajo muy interesante aquí en Colombia y tiene este tipo de imágenes como la que ven aquí, donde se puede ver un perfil que se le hace a un lote y se puede ver las diferencias de altura y desarrollo en un cultivo de caña. Esta herramienta como tal permite esta información que modelada matemáticamente puede generar realmente unos algoritmos muy interesantes de aplicación práctica y que te va a permitir tomar decisiones trascendentes a la hora de mejorar la nutrición o mejorar las condiciones de drenaje en un cultivo. Viene otra parte de los drones, que son las aplicaciones líquidas que se vienen popularizando mucho. Como les decía anteriormente, es importante considerar la autonomía del equipo, la eficiencia en hectáreas por hora, efecto de la turbulencia, tamaño de gota. ¿Por qué les digo que son importantes las aplicaciones líquidas y tener en cuenta la autonomía y la eficiencia? Por ejemplo, cuando usted va a hacer aplicaciones para cultivos extensivos, pues realmente el dron no es una opción. Cuando uno, por ejemplo, va a madurar cultivos como la caña, usted con un avión puede hacer 400 hectáreas en 3 horas. O con un ultraliviano puede hacer más o menos de 80 a 90 hectáreas por hora. Y cuando se trabajan áreas masivamente, pues el dron puede llegar a tener ciertas limitaciones. Pero tendría un comportamiento muy interesante en las zonas donde los aviones no pueden acceder o los ultralivianos, en zonas de restricción, y definitivamente en zonas de ladera o en pequeños lotes. Tienen totalmente todo el sentido. Hoy por hoy ustedes encuentran en el internet diferentes sistemas para hacer spraying o hacer pulverización. Aquí he traído unas imágenes de Alibaba y me llamó la atención que usted consigue ya en el mercado como eBay, Amazon o Alibaba sistemas de spraying para adaptarlos a los drones. Es decir, esto empieza a tener ya una connotación de popularización bastante interesante. Sin embargo,
es donde empezamos a ver dónde están los desafíos para este tipo de tecnologías, y es tener claridad de qué tipo de boquillas y qué tipo de tamaño de gota estamos en capacidad de aplicar realmente sobre las áreas foliares de nuestros cultivos. Recordemos que dependiendo de el tipo de factor que se quiera controlar, sea un hongo, sea un insecto, que ustedes van a necesitar boquillas que generen un tamaño de gota adecuado para controlar el patógeno que se tiene como objetivo. Por eso es que no se pueden usar las mismas boquillas para aplicar fungicidas o insecticidas o herbicidas. Cada uno de ellos exige un tamaño de gota dependiendo de la molécula, dependiendo de la boquilla, dependiendo del cultivo, de la biomasa. Esto se tiene que ajustar y se tiene que validar. Pretender hacer aplicaciones generalizadas puede suscitar que haya problemas de sobreaplicación o subaplicación. Y cuando esto queda así, pues podemos tener problemas de toxicidad o simplemente que el producto no genere el efecto que debe generar. Por eso, la calibración de boquillas y elegir unas buenas boquillas acordes con la presión que pueda desarrollar un equipo de estos son factores que se vuelven críticos a la hora de hacer aplicaciones líquidas en los diferentes cultivos. Ustedes pueden ver y seguramente ya conocen los prototipos que se encuentran en el mercado para aplicaciones líquidas, para hacer tomas. Hoy ya en el mercado colombiano hay empresas que ofrecen estos servicios muy interesantes, muy valiosos para los cultivos. Y los encuentran con ortocópteros, con pequeños helicópteros, con 5, con 3, con 2 aspersores. Pero lo importante aquí es entender cómo calibramos esa nebulización. En esta imagen se alcanza a ver tenuemente cómo viene la nebulización. Cuando le damos contraste a esta imagen, van a poder apreciar que se empiezan a traslapar los dos conos de aplicación. Si usted está aplicando esto con determinado producto, este tipo de sobreaplicación puede generar daños de toxicidad en el cultivo. De ahí que es tan importante calibrar muy bien esos equipos y tener en cuenta esos traslapes. Recordemos que la aplicación de líquidos con aviones o con ultralivianos son tecnologías que llevan más de 25, 30 años en el mercado y que provienen de inmensos ajustes, validaciones y desarrollos de metodologías de calibración, de tecnologías, de desarrollo de boquillas, de desarrollo de sistemas hidráulicos. El hecho que tengamos una gran oferta de drones, de sistemas de aplicación, es algo muy positivo para la agricultura, pero es pertinente hacer un desarrollo riguroso, estricto, muy técnico para calibrar muy bien estos equipos y lograr que lleguen a estándares como los que se han venido trabajando con ultralivianos y con aviones. Traigo estas imágenes del internet que son muy interesantes porque ustedes pueden ver ahí lo irregular que es la pulverización de este equipo. Cuando uno llega a ver este tipo de aspersiones en un cultivo, pues uno tiene que mirar bien si realmente está aplicando adecuadamente la aspersión sobre el área foliar, el número de gotas por centímetro cuadrado, que no vayan a ver esos traslapes. Y llama la atención que muchas de estas imágenes todas tienen problemas de aplicación. Precisamente de calibración de estas boquillas para generar unas buenas aplicaciones. Diferentes ejemplos que les he traído para que miren esto que les estoy definiendo y compartiendo aquí. En América Latina, en Estados Unidos, ya hay empresas muy avanzadas en esto.
y seguramente en el mercado colombiano también hay empresas que tienen muy desarrollado esto. Y aquí lo que estamos tratando de hacer con esta reunión de hoy es darles a ustedes elementos de juicio para que puedan tener un concepto claro a la hora de adquirir un servicio, ofrecer un servicio y ver cómo va a redundar todo esto en productividad y en costos dentro del sistema productivo. Y ya para finalizar, tenemos una última aplicación, sin ser esta la más, digamos, no es que no sea importante, sino que es una de las más nuevas, es hacer la reforestación a través de drones para esparcir semillas, lanzar balas de semillas. Hay un ejercicio muy interesante que realizaron los tailandeses, donde lograron crear eh, unas bolitas que tenían suficientes nutrientes, la semilla y unos retenedores de humedad, de tal manera que cuando el dron arroje estas semillitas sobre las montañas que no tienen plantaciones de árboles, estas puedan caer en el suelo y tengan unas condiciones mínimas para poder emerger y ojalá sobrevivir. Ya y otras personas ya trabajan en unos conceptos un poco más desarrollados, mucho más tecnológicos, trabajando como unas especies de balas que van a tener todas las condiciones o van a ofrecer todas las condiciones mínimas para que estas semillas puedan emerger y dar origen a los árboles en zonas desertificadas. En este orden de ideas, pues básicamente esto era lo que queríamos compartirles y no quería despedirme antes sin compartirles un mensaje que en estos días publicaba el IICA en la página de la FAO sobre cómo la agricultura de precisión tiene un potencial transformador sobre la agricultura de América Latina y el Caribe. Y qué bueno que ya prácticamente entre España, Argentina, Colombia, Chile y México hayamos casi 53 empresas que estemos ofreciendo este tipo de servicios de agricultura de precisión. Entonces, espero pues que esta información que les hemos compartido sea de su provecho. Esta ha sido una charla muy conceptual, muy introductoria, pero que les van a dar a ustedes unos lineamientos, unas guías básicas que les van a servir para, para que ustedes puedan implementar o hacer uso de estas tecnologías tan enriquecedoras para nuestro sector agrícola. Ya para finalizar, vamos a entrar en una sección de preguntas, así que por favor siéntanse en libertad de escribirlas en el chat de la página y en la medida de nuestras posibilidades pues trataremos de resolverles sus preguntas. Y también darles la claridad que este ha sido un resumen muy práctico, muy funcional de lo que se está trabajando. Con toda seguridad hay más desarrollos, más tecnologías, pero aquí hemos traído lo que, digamos, se está trabajando con mayor intensidad en diferentes modelos productivos.